siguiente invitado de la mañana es Saúl Méndez Rodríguez, él es secretario general del Suntrax, sentado en la mesa de negociación con CAPAC. Hay una oferta de CAPAC de 7 centavos la hora por los próximos 4 años. Este es el único punto de división que hay en esta negociación. ¿Y qué tan inminente puede ser una huelga del Suntrax ante ya agotado el tiempo de esta negociación? Saúl, buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a ti, un abrazo a los que contigo están laborando, a quienes nos van a escuchar y ver por los medios tradicionales y por las redes sociales. Fíjate, yo creo que es importante hacer un breve antecedente. El 10 de septiembre del año pasado presentamos a los empresarios del proyecto de convención colectiva. Debo decir que del 100% de las cláusulas, 155, el 80% se plantearon como cláusulas iguales, es decir, que la manteníamos igual en el convenio, y presentamos un 20% para modificar, actualizar y demás como salud y seguridad, y también los salarios. Hemos negociado con ellos vía directa desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en el mes de enero ya había la decisión del sindicato de presentar el pliego de peticiones al Ministerio de Trabajo. Allí, una vez se le dio traslado a ellos tenían 5 días para contestar y después hubo 10 días para negociar. El Ministerio de Trabajo, en esa política nefasta que ha tenido en medio de esta crisis estructural y de la crisis de la COVID, legisló un decreto ejecutivo que firmó Doris Zapata y Cortizo, que suspendieron los términos de la negociación de convenios colectivos y otros procesos que se llevan en la Dirección General de Trabajo, después una resolución ministerial, y esto extendió este tema. El 8 de marzo finalizaron los términos de los 10 días de negociación y entramos en lo que la ley define, que son 20 días hábiles para que, si no se llega a un acuerdo, el sindicato pueda declarar una huelga con 5 días de anticipación. Eso empezó a correr a partir del 9 de marzo. Obviamente nosotros tenemos que entrar en el debate interno, la democracia interna de Suntra. Hoy a las 8 de la mañana vamos a reunir su junta directiva, que ya estamos convocados todos aquí a nivel nacional, donde nos vamos a reunir, y a partir de allí fijaremos fecha de asamblea general con propuesta de fecha de posible entrada a una huelga, y se sigue negociando. Lo importante aquí no es la huelga, porque yo veo toda clase de titulares sensacionalistas que muchas veces critico, Fernando, a través de esta ventana que tú abres afortunadamente. Y desde ayer veo TVN, MECON en una actitud sensacionalista, escucho sus radios donde critican, hablan, pero lo más seguro todos los que hacen eso no estudian este tema. Y finalmente empieza lo que yo llamo el terrorismo mediático para tratar de virar una situación que en realidad nosotros lo que esperamos es que se siga citando a las partes y que podamos llegar a un acuerdo sin tener que entrar en una huelga. Pero el procedimiento legal, el derecho democrático, la convención, los convenios internacionales 87 y 98, la constitución política de la República, la declaración de los derechos humanos, que es universal, contempla en este sistema la posibilidad de que los trabajadores hagan huelga en un momento que tienen reivindicaciones concretas en su puesto de trabajo. Pero empiezan a satanizarse las cosas. Los empresarios han ofrecido 7 centavos en 4 años. Eso es miserable. 1 centavo de aumento el primer año, este año, 2 centavos el segundo, 2 centavos el tercero y 2 centavos el cuarto. Nosotros le hemos dicho, nosotros no hemos llegado aquí a pedir limosna, venimos a pedir salarios que ayuden a paliar la situación, aumentos de salario que ayuden a paliar la situación del alto costo de la vida. El negocio de la construcción, sí es cierto que se ha visto impactado del año 18 al 20, esto es importante, del año 18 al 20, cuando empezó la crisis sanitaria, de 70.000 puestos de trabajo solo habían 23.500. Y después toda la crisis ha impactado también y obviamente los puestos de trabajo han ido disminuyendo. Pero el negocio de la construcción, los bancos, las aseguradoras, las reaseguradoras, los inversionistas o promotoras, el constructor, todos ellos van a tener ganancia en el año 2022, 2023, 2024 y 2025. Y ellos no pueden pretender con esta miseria que ofrecen que los trabajadores estemos de acuerdo con eso. Así que así está la situación. Don José Blandón con nosotros, Saúl. Como nos saludo, Blandón, un abrazo. Buenos días, Saúl. Permíteme hacer una pequeña introducción. Te voy a dar algunos números de análisis que he hecho y te voy a hacer una pregunta, si me lo permites. Ok, ¿cómo no? Considero que la propuesta de CAPAC
así como está detallada de un centavo en el primer año, etcétera, lo que tú has señalado, me parece que desde el punto de vista de los análisis que me ha tocado realizar a esto, no se congenia con un mínimo necesario para mantener la mano de obra en cierto nivel de tranquilidad y de ingresos suficientes para lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, si tú miras el incremento de salarios que propone CAPAC y miras la curva del incremento de del alza que se va a mantener y miras el despegue que la economía ha tenido en el año 21 con 15.7%, esperamos un crecimiento de 7%. Yo creo que es importante que CAPAC mejore su oferta a Suntrack y que permita entender una cosa. Una huelga le va a producir más pérdidas a ellos de lo que realmente significa y a la economía. Y yo veo que la decisión de Suntrack de aceptar el 80% de las cláusulas, estamos concentrándonos en un problema vital, que es el problema del salario, pero la propuesta de CAPAC me parece en este momento una propuesta demasiado guaja para el movimiento de los trabajadores de la construcción. No se encaja con las realidades ni del mercado, ni del mercado laboral. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Totalmente su análisis es acertado. Y nótese que la posibilidad nuestra de negociar con ellos y sacar más del 95% de las cláusulas, eso se cumplió en el mes de noviembre. Y desde el mes de noviembre seguimos insistiendo en que presenten propuestas serias para la negociación de salarios y en febrero ellos aparecen con estos 7 centavos que ratificaron el 8 de marzo y naturalmente eso no se corresponde con la realidad actual. Incluso los estudios que hemos hecho nosotros y que son perfectamente rigurosos, cuando usted pone la curva de salario y la compara con las ganancias en la industria de la construcción medida por el Producto Interno Bruto y lo que representa esta industria, que no tiene que ver ni con bancos, aseguradoras, ni materiales de construcción, sino construcción pura y dura. Es decir, esto es abismal, abismal. Es como hacer esto que le voy a mostrar. Aquí están los salarios y así están las ganancias. Y obviamente el negocio de la construcción, como estoy diciendo, al margen de que en estos momentos no se desarrolla en los números que vimos en el pasado, sigue siendo un negocio rentable para los empresarios, para el promotor, para la banca, aseguradora, reaseguradora, venta de materiales de construcción, la cadena de suministro. Todos estos empresarios ganan plata en medio de esta situación. Y la mano de obra tiene que reponer el costo de la vida, porque ¿qué está ocurriendo? Incluso nuestra propuesta es un ajuste de salario, ni siquiera aumento, y esto es importante decirlo, es un ajuste de salario frente a la inflación. Es una Pero yo creo que el total. gobierno ha actuado de forma irresponsable. Fíjese, en diciembre el gobierno anunció un supuesto aumento de salario que no llega ni a la categoría de ajuste. Y 15 días después, el ministro del MIDA con el gerente del Banco Nacional salían y daban una conferencia de prensa a hablar de la inflación y qué impacto tenía desde el punto de vista internacional y cómo afectaba a nivel nacional. Ahora vemos el problema de la guerra que también aúna aún más al incremento de la inflación. Claro. ¿Cómo si yo sé eso como gobierno, yo voy a salir con ese decreto en donde daba de que 1 centavo de aumento en unas actividades, 2 en otro de ajuste, perdón, etcétera? Entonces, al final, lo que yo creo Estoy hablando con Saúl Méndez. es que nosotros también nos vamos por el centavo y los dos. Esto es inaceptable. Ok, porque, es decir, tú has hablado de la realidad nacional e internacional y realmente, pues, un desempleo tan alto, pues, y unas condiciones de empleo informal tan altas, en otras situaciones, pues, fuera casi encender la mecha de una explosión social, pero ahora mismo, pues, hay circunstancias que son, pues, poco manejables para los gobiernos del mundo, no solamente para el de Panamá. Sí, Fernando, pero fíjate que con en medio de la pandemia, voy a poner algunos ejemplos que yo creo que son buenos, latinoamericanos y europeos. A ver. La Comunidad Europea discutió desde 2008 y ahora en medio de la pandemia esta del 2020, 21 y 22,
ellos tienen un tema que llamaron ERTE. Este es un tema de subsidio de salarios que va de 50 a 70% del salario de los trabajadores que tuvieron que ir a sus casas, y también subsidia a la pequeña y mediana empresa, incluso al gran capital de estos países. Así se palió de alguna manera la crisis sanitaria que generó el COVID. En Sudamérica, por ejemplo, tanto en Argentina como en Venezuela y otros países de Sudamérica, no se envió a la gente a su casa sin recursos. Uruguay en su momento, etcétera, todos buscaron una forma de paliar esta situación. Ahora, los problemas estructurales de Panamá, ¿cuáles son, Fernando? Por un lado, este desarrollo económico que hemos tenido en el sector terciario, que históricamente, sí, no deja valor en marzo agregado de del ningún tipo. 2020, ¿perdón? Sí, sin valor agregado que no deja el sector terciario, Correcto, obviamente sin valor no hay agregado, forma. correcto. Pero en marzo del 2020, hace 2 años, cuando empieza la pandemia, estábamos arriba del 45% de la población económicamente activa en la informalidad. Y le van buscando nombres, ustedes saben cómo es esto. Sí. Trabajadores de cuenta propista, informales, ahora le llaman innovadores, en fin, le van buscando nombres para ir al emprendedores y bueno, en fin. Pero la realidad es que la economía como está estructurada, a partir de esa situación ya te dice que hay un problema. Ahora le sumamos lo de la pandemia. Lo de la pandemia hace que los dígitos suban el año pasado a más de 57%, es decir, digamos que un 10%. Genera más la pandemia. Han bajado los números según la cifra que he visto del INEP, igual el desempleo. Entonces, ¿qué ocurre? Panamá es un país desigual, no por la pandemia, ojo, sino por su tema estructural. En Panamá, a marzo del 2020, había más de 500.000 personas que aguantaban hambre. Ese número subió a más de, debemos estar llegando a 1 millón de personas que padecen de hambre. En Panamá la desigualdad entre ganancia y salario es una constante permanente. Eso es abismal. El costo de la vida versus los salarios. Los sistemas que son necesarios para la vida humana, educación pública, salud pública, transporte, alimentos, los servicios básicos, electricidad, agua, todo eso no le llega a toda la población y los precios se encarecen. Entonces, ¿cómo nosotros queremos hablar de democracia y cómo queremos hablar de igualdad y de oportunidades si la estructura de nuestro sistema nos hace cada vez más desigual y además de eso, esa situación genera que Panamá esté en el 5º lugar del mundo, segundo de América Latina, donde hay peor distribución de riqueza? ¿Cómo es una forma de redistribución de riqueza? Bueno, que se paguen los impuestos por quienes no pagan hoy, me refiero al poder económico, que hayan mejores aumentos de salario frente a el desarrollo del trabajo colectivo, que es lo que genera la riqueza de los países. La riqueza de los países se mide por el Producto Interno Bruto, y como todos somos razonables, vemos que en Panamá sale más de 1 millón de personas, 1,5 millones, casi 2, a trabajar a diario. ¿Para qué? Para poder llegar a los niveles de riqueza que representa el Producto Interno Bruto. Ahora, cuando comparamos el Producto Interno Bruto el año 20 con el 21, obviamente ahí hay un descalabro, porque el 20 cayó más de menos 18%, comparado eso al 21 hubo una recuperación. Todos los organismos de seguridad, que miden el tema de la economía para América Latina, el Fondo Monetario, la CEPAL, entre otros, Banco Mundial, las mismas estimaciones empresariales hablan de posible crecimiento en Panamá de 7%, pero ellos quieren mantener la misma estructura de desigualdad que existe en el país. Esto no puede seguir de esta manera. Y al final, esto es lo que se discute en un convenio colectivo cuando estamos hablando de salarios versus trabajo, ¿no? Claro. Entonces, naturalmente, es parte de lo que nosotros tenemos que resolver. Saúl, vi que en la sede del Suntrack, allá en Avenida Perú, ustedes tienen un letrero apoyando a Gustavo Petro, a la presidencia de Colombia. Bueno, no es nuestro, advierto, es de Colombia Humana. Ajá. Nosotros nos pidieron una reunión al Frente Amplio por la Democracia, los representantes de Colombia Humana aquí, y establecimos pues, los vínculos necesarios entre el proyecto político Colombia Humana y el Frente Amplio por la Democracia. Y en el marco de la solidaridad, el espacio que se ha cedido es para, en efecto, han puesto la propaganda allí de Gustavo Petro, ¿no? Sobre esta situación. Dicho sea de paso, ahora, este domingo va a haber elecciones, ¿no?, en el Congreso y posteriormente serán las presidenciales. Sí.
Sobre esta situación de Ucrania, ¿hay alguna posición del FAT y de Frenadeso sobre esta invasión? Yo creo que hay principios que nosotros no podemos olvidar y que debemos reivindicar. En el caso, por ejemplo, de la autodeterminación de los pueblos, eso no está en discusión. Y el tema de que potencias de determinada naturaleza actúen contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, eso no puede cederse, por un lado. Por otro lado, propugnar por la paz. Sí. Cuando hay guerra, los oligarcas, ni de la Unión Europea, ni los gringos, ni los oligarcas rusos, son los que van a la guerra. ¿Quiénes van a la guerra? Van los hijos del proletariado, los soldados profesionales, los que se arman en resistencia, la población civil, etcétera, y la guerra no puede ser una salida a este problema. Ahora bien, esto no es un problema que pueda analizarse cuando sonó la primera bomba o cuando empezaron a pasar los tanques rusos o los aviones rusos a Ucrania. Sí. Este es un tema de larga data que desde la Unión Soviética en el año 91, el compromiso era no expandir los límites de la OTAN hacia la frontera de Europa del Este, que colinda con Rusia, y ha ocurrido todo lo contrario. Y de eso da fe George Bush hijo, padre, Obama, en fin, Trump y demás, anunciando que estados exsoviéticos han ingresado a la OTAN. En el caso de Ucrania en particular, la intención de entrar a la OTAN, la intención de incorporarse hacia allá, el golpe de Estado de hace 8 años, el tema de la guerra en el Donbass, con las repúblicas independientes que se proclamaron desde ese momento, nadie la había reconocido, ni los rusos hasta ahora. La guerra que ahí se ha desarrollado, que ha arrancado la vida de 14.000 personas, todo eso hay que analizarlo para ver el contexto actual. Y el problema es que es geopolítico, son los intereses, por un lado, hegemónicos de lo que los norteamericanos creyeron que habían conquistado el mundo y que ellos lo gobernaban, y de lo que en efecto el mundo es multipolar, los intereses son distintos y no puede gobernarlo un imperio. Todos los imperios han caído en la historia de la humanidad y naturalmente esto no puede seguirse dando. Ahora el problema es que si se desarrollaban laboratorios con armas químicas o biológicas, que está saliendo como parte de la información. No estoy de acuerdo con las censuras que se han impuesto de los medios rusos. Aquí no se le puede obligar a la humanidad solo a escuchar una parte. Toda persona tiene el derecho de informarse y sacar conclusiones. Pero también no puede ayer ser que la línea mediática cerraron sea una sola. Dos medios en Rusia, una televisora y una radio. Le quitaron la licencia por estar opuestos a Putin. Sí, escuché eso, lo cual obviamente tampoco lo comparto, pero comparar dos medios, una televisora y una radio, contra el resto del poder mediático de Occidente, eso no tiene parangón. Se parece a la propuesta de los empresarios de la capa de los 7 centavos. Oye, es decir, aquí todos tenemos derecho a escuchar. Por lo menos yo, cuando quiero intervenir sobre un tema, primero lo estudio y después veo las distintas caras. Veo los medios noticiosos, si se quieren, occidentales, pero también veo los medios noticiosos rusos, y voy estudiando, leyendo y voy sacando conclusiones, veo análisis. Es decir, aquí no puede permitirse pensamiento único, la imposición del pensamiento único no puede existir. Y yo creo que hay que abrir para que la gente escuche y no sea papagayo. Es decir, yo repito lo que escucho de otro, no. Sí. Yo entiendo lo que está pasando, tengo la capacidad de discernir, de analizar, de hablar, de proponer, incluso hasta de luchar, y tener conclusiones en torno a un tema. Y no puede haber imposición de pensamiento único. Por último, Saúl, la inscripción del FAT, ¿cómo va? Fíjate, no nos ha ido como hemos querido por la pandemia. Cuando se logró abrir esto para inscribir, ha sido a través de una plataforma deficiente que el Tribunal Electoral ha tenido, ha tratado de mejorar, pero eso en realidad es un problema. Aquí mismo en lugares de la ciudad de Panamá o las capitales de provincia, es un problema entrar a la plataforma, de repente hay 30 personas delante y hay que esperar media hora, nadie va a esperar media hora para inscribirse, en fin. Claro. Hay esos problemas que se han presentado con la plataforma. No pensamos que como bajaba el problema de la incidencia del COVID, podría ser que se regresaba a las mesas estas presenciales, pero eso no ha sido posible porque obviamente después que se abrió la economía el trimestre pasado, del año pasado, el último trimestre del año,
pues entonces los números volvieron a dispararse de contagio y de muerte. Entonces, en verdad, no hemos logrado el objetivo que nos hemos planteado. Estamos inscribiendo, obviamente, en esas condiciones, pero no alcanzamos los números que debemos alcanzar. Además, debemos recordar que en estos momentos la legislación establece que el partido que no está inscrito a junio de este año, pues no puede participar en las elecciones del 24. Entonces la situación un tanto está así. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible por tratar de llegar al número, en lo poco que falta, para que el FAT sea una opción, ¿no?, en el 2024. Pero bueno, la situación se ha complicado producto de la plataforma esta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ojalá haya encuentro y haya pues una propuesta que satisfaga tanto a la parte de los trabajadores como a la de la CAPAC. Así que, Saúl, vamos a ver qué pasa ahora en esta junta directiva que tienen y ese llamado a Asamblea General, ¿para cuándo sería? Bueno, eso son parte de las cosas que vamos a discutir ahora aquí los miembros de la Junta Directiva. Lo más seguro es que llamado a asamblea puede ser la próxima semana o la que sigue, y ahí se debe fijar una fecha, la fecha en que debe iniciar una huelga si no llegamos a acuerdo. Reitero, el objetivo de esto no es una huelga. Claro. Si me preguntaras, ¿tú quieres una huelga, Saúl? La respuesta es no. No, nadie puede querer. Pero si no nos dan otra alternativa, tendremos que entrar en ella para terminar negociando. Yo creo que podemos negociar sin tener que entrar a una huelga. Yo creo que es un problema de razonamiento lógico que hay que plantearse. Desde un primer momento le dijimos al empresario, esta negociación tiene que ser una negociación pragmática, y la posición de Suntra ha sido pragmática en medio de esta discusión, pero no hemos sido correspondidos, por ejemplo, en materia de salario. Los demás ha salido, como lo hemos informado, pero hay que llegar a un acuerdo que sea real en materia de salario. Así es. Saúl Méndez, gracias por estar esta mañana con nosotros. Fernando, gracias por la oportunidad. Tú sabes que siempre esta es una ventana. Como siempre denuncio antes de irme, el tema de MECCON y el tema de TVN, sus medios están cerrados para nosotros. Y desgraciadamente pasa en Panamá lo que está pasando en el mundo. Es decir, que no todos tenemos la posibilidad de poder utilizar los medios masivos de comunicación para poder expresar nuestras ideas. Y afortunadamente, tú, tu equipo y quienes dirigen pues, la empresa noticiosa esta, siempre han tenido la voluntad de abrir para el debate de las ideas. Y yo creo que eso es lo fundamental. Una sociedad no puede vivir sin debate de ideas. Gracias. Venga, Saúl, gracias.